que se encuentra allí en Josué capítulo 5. Versículo 2. Yo digo, Señor, de esto tendré que predicar. Bueno, pero es palabra del Señor y tantas veces lo venimos leyendo y muchos ni saben de qué se trata. Y es la señal que Dios le había dado a Abraham como una señal y un pacto de pertenencia al pueblo de Dios. Y vamos a leer de Josué capítulo que hoy lo estuvimos leyendo, el capítulo 5, versículo 2. Vamos a comenzar. Josué capítulo 5, versículo 2. Y dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Y esta es la causa por la cual Josué los circuncidó, porque todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Y vamos a hablar de la circuncisión hoy. Bueno, ¿y de qué se trata esto? La circuncisión fue establecida como una señal del pacto entre Dios y Abraham. Cuando salieron de Egipto y estuvieron 40 años por el desierto, nació una generación que no había sido circuncidada. Probablemente no lo hicieron como una manifestación, de apatía y desobediencia a la ley. O sea, no lo habían circuncidado porque no habían tenido en cuenta. Y vamos a ver un poco, porque justamente cuando Josué, junto con el pueblo que entra a la tierra prometida, dice que pasan al Jordán, el primer lugar donde se encuentran es ahí en Gilgal. Y ahí ocurren varias cosas que ahora lo vamos a ver. Pero Dios, que es un Dios de pactos, es un Dios que no se olvida, nos olvidaremos nosotros, pero Dios no se olvida. Y no sé por qué Dios dejó pasar ahí los 40 años, pero Dios quería, cuando este pueblo era introducido a la nueva tierra que Dios les había hablado, tenía que haber una condición, respetaba esa señal y ese pacto que había hecho con Abraham. Y dice, el cortar del prepucio del miembro de los hombres tenía como propósito de marcar al individuo e identificarlo como parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos hombres hay acá? Porque eran todos los hombres, no era cosa de las mujeres. Pero, ¿qué tema me toca? Y Dios le dice a Josué, prepárate cuchillos afilados, bien afilados, porque vamos a hacer una señal.
Vamos a marcar a los hijos. Gloria a Dios que estamos en el nuevo pacto y no en el antiguo. Pero ojo que eso no es figura el antiguo pacto del nuevo pacto. Y vamos a ver en Génesis capítulo 17, ¿qué es lo que pasó allí con Abraham? Génesis 17. Versículo 1. Y dice así: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios también de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado mi pacto. Y dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, y la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, más su descendiente después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación.
Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y Abraham circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió cuando cruzan el Jordán y entran a la tierra prometida? La primera cosa, si usted quiere ir anotando, la primera cosa que ocurre se encuentra en el versículo 1, cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Shaddai, todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios se revela como el Shaddai, el primer encuentro, el todopoderoso. Claro, si era todopoderoso, para lo que le estaba diciendo tenía que ver con alguien que tenga poder para hacer nacer un chico de una mujer de 90 años y de un viejito de casi 100. El Todopoderoso, cuya raíz indica la suficiencia de Dios ante la fragilidad humana. El segundo punto que Dios le marca a Abraham es que Dios hace el pacto y no a Abraham. Mire qué interesante. Dice en versículo 2, y pondré mi pacto. Es un pacto que Dios quiere hacer con Abraham. Y es interesante porque Dios es aquel que quiere hacer pacto con nosotros. Nosotros a veces pensamos que somos nosotros lo que queremos. Sí, en nosotros Dios pone ese querer como el hacer por su buena voluntad. Pero es Dios siempre el generador de todo bien, de toda bendición, viene de parte de Él. Así que es Dios quien hace el pacto, no Abraham. Y le da una promesa. Y le dice: te multiplicaré en gran manera. Qué bueno es hacer pacto con el Señor, ¿no? Amén. Amén, David. Multiplicar, no quedarse solos. Y dale con eso. No vivir para sí, no vivir, bueno, ya estamos y que vivamos nuestra vida. No, ese no es el propósito. Es bendecirlo, multiplicar, dar hijos. Después no se queje de los nietos. Otra cosa que ocurre en este encuentro se encuentra en el versículo 5. ¿Y cuál es esa cosa que pasa allí? Lo que sucede es que Dios le dice: mas no será más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Le cambia el nombre. Y corresponde a un cambio, este cambiar de nombre, lo vamos a ver, hay varios ejemplos. Este cambio de nombre corresponde a un cambio de carácter o una obra que Dios comienza a hacer en el carácter. O un llamado especial de Dios que tiene que ver con un obrar de Dios.
Aquí usted entra en el seminario con un nombre y sale con otro. ¿Sabía? A algunos le pasa eso. Ya no te llamarás. Mire, cuando Dios encuentra a un Saulo, uno que perseguía, uno que tenía una fariseo, naturaleza, perseguidor de la iglesia, cuando se encontró con el Señor, Dios comenzó a obrar en su vida y ya dejó de ser Saulo. ¿Cómo se llamó? Pablo. Cuando Dios se encuentra con Simón, el pescador, uno de los discípulos del Señor, el Señor le dijo, ya no te llamarás más Simón, sino tu nombre será llamado Pedro. Ahora, hay una cosa, no quiere decir que en ese momento ya está cambiada la naturaleza, el carácter está formado, ya la obra está completada. Pero Dios proféticamente le cambia el nombre para saber de que Dios va a comenzar algo en la vida de uno para ser transformado. Abraham significaba padre eminente y Abraham padre de una multitud. Y a pesar del cambio de nombre, todavía no había recibido el hijo de la promesa, que era Isaac. A Saraí le dijo, no te llamarás más Saraí, será llamada Sara. A lo largo de la historia, cuando Dios daba una ordenanza, estatuto, mandamiento, en la obediencia recibían la bendición del Señor, pero luego el hombre se alejaba de la relación con el Señor y hacía las cosas por costumbre y caía en la idolatría. Podemos ver en Génesis 21, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac, que significa risa. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. También vemos uno dice, bueno, pero esto era del Antiguo Testamento. Pero no, fíjese que ese mandato del Señor, ese pacto, fue también en los días del Señor Jesús. En Lucas, capítulo 1, versículo 59, Lucas 1, aconteció que al 8º día, esto es de Juan el Bautista, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. O sea, algo que era a través de todas las edades. Muchos años habían pasado. En Lucas 2, versículo 21, fíjese que qué es lo que Dios también estableció y qué es lo que hicieron los padres de Jesús con Jesús. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. En esta circuncisión que Dios había establecido,
como muchas cosas de las que Dios manda, llegó a hacerse como un ritual y sus corazones perdieron la esencia de esa identificación por el cual Dios mandaba hacer las cosas. Quisiera que me acompañe es difícil explicar esto. Lo tengo en mi corazón, pero no sé cómo transmitirlo. Quisiera que me acompañe en Jeremías capítulo 4. Capítulo 4. Ahora, esto parecen cosas sueltas, pero ya van a estar hilvanadas. Dios había establecido de que todo varón tenía que ser circuncidado al 8º día. Pero llegó un momento que en este mandato se perdió la esencia de lo que Dios había establecido. Hasta que Dios dice acá en Jeremías, dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Y le dice otra cosa: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. No seáis que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Acá, ¿qué es lo que quiero compartir? Que muchas de las cosas que Dios ha establecido llegaron a ser un rito. Esto que era una señal que Dios había establecido como parte del pueblo, como una señal desde Abraham hasta los días de Jesús. Esto que era algo tan importante de la pertenencia, del pacto, de la bendición del Señor, el ser circuncidados. ¿Por qué? Dice allí en Josué, dice, había una generación que entraba a una tierra prometida y no había sido circuncidado su prepucio. Porque habían caminado 40 años sin haber tenido en cuenta lo que Dios le había establecido para señal como pacto. Un día iba Moisés con su esposa, iban caminando por el desierto y tenía un hijo, y en un momento el ángel del Señor apareció para matarlo y la mujer dijo, no está circuncidado, y ella misma lo circuncidó. Porque se acordó del pacto, de esa señal, de las cosas que Dios había establecido. Uno dice, bueno, pero pastor, ¿qué tiene que ver que vamos a volver al Antiguo Testamento? No es que volvamos al Antiguo o al Nuevo, es de lo que Dios establece y dice que entró, y todo tiene que ver con una figura, todo tiene que ver con un simbolismo. Cuando nosotros hablamos, decimos, bueno, cruzó el Jordán, cruzó el Mar Rojo, bueno, salió de Egipto, para eso sí lo tomamos, ¿no es cierto? Ah, no, bueno, Egipto representa al mundo. Entonces, bueno, cuando uno está en el mundo, estás en Egipto. Cuando salís de Egipto, bueno, ya saliste de las convivencia con el mundo. Pero después también dice el Señor que tenía otro lugar para cruzar,
el río Jordán. El río Jordán es entrar en las promesas, entrar en la tierra prometida. Y ahí en el Jordán se terminó, hay varias cosas que pasaron. La primera fue eso en Gilgal, pero también se terminó el maná. Y todo es figura. Cuando uno recién viene al Señor, está la comida del Señor, qué lindo, el pan, el maná, no hice nada, salí todos los días, recogí. Pero el momento el Señor dice, bueno, basta. Ahora van a tener que trabajar, ahora van a tener que esforzarse, ahora van a tener que pelear con sus enemigos. Los enemigos, cuando cruzaron el Jordán, estaban delante, no estaban detrás. ¿Por qué? Porque dice que cuando salieron de Egipto, Faraón, que representa a Satanás, Faraón con todo su ejército los perseguía. Entonces hay personas que dicen, ay, hermano, dice, usted sabe que me están persiguiendo las cosas, todavía no cruzó el Jordán, está saliendo de Egipto y los enemigos vienen atrás persiguiéndolo. Todavía lucho con esto, lucho con el otro, lucho con los enemigos de la mentira, los enemigos, qué sé yo. Y el Señor en un momento le dijo a Moisés, estos enemigos que vos ves ahora, nunca más los verás. O sea, hay cosas que es figurativa. Hay cosas que tienen que ver con figura, con algo que Dios nos enseña, con algo que son comparativas. Entonces dice, bueno, entonces entró esta generación, tiene que entrar a una nueva tierra, pero tienen que estar circuncidados. Pero Dios, en ese momento, bueno, era circuncidar literalmente el prepucio de su miembro, de los varones. Y dice, estuvieron ahí antes de entrar al Jordán, antes de entrar a la tierra prometida hasta que se sanaron. No importa. ¿Qué edad tenés vos? 80, circuncidado. Vos, 25, circuncidado. Este que recién nació hay que esperar 8 días, los 8 días circuncidado. Bueno, pero Dios, ¿qué es lo que dice? Y nunca dejó de decirlo, que tiene que ser circuncidado ahora, no el prepucio de vuestra carne, sino el prepucio del corazón. ¿Cómo hay algo en nuestro corazón que es un prepucio? Es algo que cubre. Y Dios lo quiere cortar, Dios lo quiere sacar. Entonces dice, bueno, fíjese hasta dónde había llegado en los tiempos de Jesús y en los tiempos donde Pablo, los apóstoles, que estaban los fariseos, que estaban lo de la circuncisión y lo de la incircuncisión. Es más, Pablo es uno que fue llamado a predicar a los de la incircuncisión y Pedro fue llamado a anunciar aquello de la circuncisión. Y había alguno que era el legalismo, que algunos decían, no, para ser salvo tenés que ser circuncidado. No, ya no es más por la circuncisión. El que esté circuncidado, el que es incircunciso, quédese como está, porque es por la fe. No es más por la obra. Y todo eso, el legalismo. Y yo estaba viendo que cuántas cosas que Dios había establecido que eran buenas, después las llegan a hacer algo como meterlas en ritos religiosos. Y una de las cosas que miraba era con respecto en el libro de Samuel, en el capítulo 7, yo he estado hablando ya hace un tiempo atrás, cuando fue el tema del arca de la presencia de Dios, Samuel 7. El arca, ¿qué representa el arca? El arca que representa la presencia de Dios, ¿correcto? Nosotros no tenemos el arca, pero cuando hablamos del arca, cuando hoy leíamos, cuando vean a los sacerdotes, no dice así, cuando vean el arca llevada por los sacerdotes y miren siempre el arca, ¿qué significaba eso? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? La presencia del Señor, el mover del Espíritu Santo. No estamos viendo una caja que era en aquel momento, el mobiliario. Y dice, del versículo, capítulo 7 de 1 Samuel, versículo 2, dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos años, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Había un lugar donde
estaba el arca de la presencia en un lugar, se hacían todos los servicios al Señor, glorificando al Señor, de la presencia del Señor, pero también en Gabaón había un lugar donde se hacían todas las cosas y no estaba el arca. Y dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y él os librará de la mano de los filisteos. Habían llegado a un concepto de que porque el arca estaba allí con ellos, Dios le iba a dar la victoria siempre. Y Dios, en ese momento, cuando recuperan el arca, los enemigos vienen y lo vencen los filisteos. Y dice, ¿cómo puede ser? Tenemos el arca con nosotros y nos vencen los filisteos, nos derrotan. Entonces Samuel le dice, ¿saben por qué? Pues tienen que, en una palabra, tienen que circuncidar el corazón. El corazón tiene que volver a Dios. Saquen esa cobertura que esconde las cosas. Tienen que volverse a Dios. Entonces, no es solamente porque el arca esté acá. Si sus corazones están detrás de los dioses, no van a tener victoria sobre sus enemigos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Volvieron sus corazones al Señor. Por eso, esto cuando habla de circuncidar, uno dice, bueno, eso era la señal del pacto, sí, pero también es una señal de aquellos que somos hijos de Dios, si fuisteis, tu corazón y el mío fue circuncidado. Circuncidad vuestros corazones, no la carne, no lo exterior. Hay algo de aquellos que son nacidos de Él. Dice, todos los nacidos tienen que ser marcados. Por eso el Señor dijo, hay una generación tremendo. ¿Cuándo fue? Alguien vino y predicó aquí, que no sé si fue Hugo o Esteban, cuando dijo que había toda una generación que no, después de Josué había una generación que no conocía a Jehová. ¿Cómo puede ser tú una generación que no conoce al Señor? Claro, no se le había transmitido. Es más, aún había cosas que cuando, mire, Dios, el Dios de los detalles, dice, cuando están cruzando, tomen de 12 de cada uno de las tribus de Israel, tomen una piedra y llévenla, cárguenla y cuando salen del lecho del río, dice, y levanten un altar, algo establecido por Dios. ¿Por qué? Y Dios le dice, porque va a haber un momento que sus hijos le van a decir, ¿qué es esas piedras? ¿Qué le van a decir ustedes? No, era un día que hicimos un fogoncito, ¿viste? Había mucho viento, pusimos las piedras ahí, hicimos un fogoncito para tomar mate. No, dijo, esto es algo conmemorativo, algo que le tienen que transmitir a sus hijos. No es de ir y adorar las piedras, porque eso es las cosas que nosotros hacemos, ahora vamos a ver algo más. Es algo que va a ser, que no te vas a olvidar, vos decís, esto me recuerda aquel día. Lo hizo con mis padres, lo hizo con mis abuelos, estas cosas Dios ha hecho y aquellas cosas que Dios hizo con mis padres. Y si uno dice, como en mi caso, yo no fui el primer salvaje que Dios escogió de la familia. Lo peor, ¿se acuerdan, no? Dice que Dios coge lo peor, yo fui el primero, era lo peor. Entonces, no tengo algo de mirar para mis padres, pero sí, ¿sabe qué pasa? Cuando tú tienes ese encuentro con el Señor, a partir de vos comienza una nueva generación, comienza una nueva historia. ¿Para qué? Para que tus hijos después puedan decir, hijo, esto es lo que hizo con papá. Y quizás los nietos puedan decir, esto es lo que hizo con el abuelo. Dios hizo eso. Así que esto que había llegado hasta los días de Jesús, el mandamiento de Moisés, y estaban ahí divididos uno contra el otro, que el circuncidado, el incircunciso. Pero fíjese que
me recordaba cuando David se encontró con Goliat y este gigante salía 3 veces al día y los desafiaba. Y un día salió David y dijo, ¿y quién es este? Filisteo incircunciso, no es del pueblo de Dios. Había algo bien marcado. Bueno, continuemos. Otra cosa que pasó allí, acompáñeme en Números 21. El problema no es Dios. Somos nosotros que perdemos la esencia de aquellas cosas que Dios nos dice y Dios nos muestra para transmitir, para dar un legado. Hace unas semanas atrás fue nuestro hermano Oscar Francisco, a donde él va a vivir allí en Mar del Plata. Y la casita, el chalecito, era de donde vivieron los papis, el papi Miller. Y ahí se hicieron las reuniones. Y ahí, en ese living, las reuniones, los clamores, las búsquedas. Y alguien, él me llama por teléfono y me dice, vos sabés, estamos levantando el piso. Acá, dice, estamos cambiándolo, por supuesto, con previa autorización, sacando el parqué. Y alguien nos dijo, ¿cuántas lágrimas habrán quedado en esa madera, en ese piso de llorar y buscar y clamar a Dios? Digo, sí, la verdad. Pero no tires todas las maderas, tráeme una maderita. Le digo, ¿cómo anda tu economía? ¿Podés hacer una subasta? Tráeme una maderita. Y ahí me la trajo la maderita, ¿sí? Y yo, no pensando en hacer una idolatría de la maderita ni nada por el estilo, pero como algo que creí que es verdadero. Es como hace años atrás, allí en la quinta, en la parte de arriba, había alfombra. Imagínense, no se podía entrar con zapatos. Entonces teníamos el culto, danzábamos así con media, sin media, alguno con los pies verano y qué sé yo. Después llorábamos, clamábamos a Dios, así que se le caían las lágrimas, las velas y alguno ahí para recortar y decir cuántas lágrimas, cuántos clamores, no para hacer una idolatría, pero para no olvidarse. Estábamos hablando, se la mostré a mi esposa dijo, bueno, vamos a poner un cuadrito, Lidia, te puedes encargar de hacer el cuadrito que lo hace tridimensional, entonces ahí ponemos, para no olvidarnos. No quisiera olvidarme, es cierto, para no olvidarnos. Había una mujer de Dios que Dios la había sacado de la pobreza, muy pobre, muy, muy pobre. Y en la casa había muchas, era más la silla rota que la sana. Y después Dios, obró en ella, la bendijo, y ella guardó una silla de esas sillas rotas. Y Dios la bendijo y bueno, prosperó como muchos de ustedes y de nosotros hemos sido prosperados. Y sabe que decía, en la casa, en el living precioso, con los muebles de última generación, qué sé yo, ahí la silla rota. Para no olvidarme de dónde me sacó el Señor. Y cuando digan los nietos, cuando digan los hijos, cuando venga alguien y esa silla rota, esa silla rota me hace recordar de dónde me sacó el Señor. Yo estaba en tal condición y Dios ha venido a mi vida, me ha sanado y eso ha quedado así como un testimonio. Yo no sé si usted
si usted ha guardado cosas para testimonio, no para basura como a veces hago yo. Y si esta basura guarda ahí, pero por algún día si lo necesito, pero tengo mi Biblia ahí de la primera Biblia que yo tengo, toda esa de tapa roja, esa toda escrita, que le faltan pedazos y qué sé yo, para no olvidarme. Esta fue mi primer Biblia, donde Dios empezó a revelar. Y dice Dios, no se olvide. Otro caso, Números. Mire lo que sucedió. Números 21:4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y ¿contra quién? Contra Moisés. Se enojó, no cantaban Está bien con mi alma. Decía, ¿por qué, Dios? ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ese era el pan maná que ni siquiera se lo ganaban ellos, tenían que ir a la mañana, salir y recogerlo para comer. Y dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Cuidado con la murmuración. Murmuraron contra Dios y contra su siervo. Dice, entonces el pueblo, cuando que salían ahí, había víboras, serpientes verdaderas. Dice que los mordían y ahí morían venenosas. Y dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró a Jehová por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés, le dijo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés, ¿qué es lo que hizo? Hizo la serpiente de bronce, dice, y la puso sobre un asta de madera. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno de este pueblo, dice, miraba la serpiente de bronce y vivía. Imagínese el momento. Murmuración, pecado. Vienen las consecuencias del pecado. La ira del Señor. La paga del pecado, dice, es muerte. Y envías serpiente. Entonces, claro, todo lo que salía, una serpiente lo picaba y se moría. Entonces, antes que muera, ahí habían levantado que figura también, es figura de Cristo, figura, porque así dice la Escritura, así como Moisés levantó la serpiente, así como el Hijo del Hombre es levantado, para que todo que él mirare sea salvo, ¿no es cierto? Entonces, dice que ahí estuvieron allí con esta serpiente que lo mordían, y cada uno que lo mordía, Dios no le sacó la serpiente por el momento, porque ahí estaba. Así que si lo mordían, ¿qué hacían? Miraban a la cruz y eran sanados. ¿Hasta qué? Acompáñeme, Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y él, versículo 4, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y lo llamó Neustán. Algo que Dios había establecido,
que había sido bueno, después terminaron idolatrándola. Le prendían sahumerio, la tenían allí. ¿Y qué es lo que hizo Ezequías? Dice, no, ¿qué estamos haciendo? Esto no es lo que Dios había establecido. El corazón del pueblo se había vuelto a la idolatría, aún con las cosas de Dios, con la serpiente. Y dice que Ezequías la hizo pedazos. Así que no es tanto el hecho de que Dios mandaba algo, era el hecho en que terminaban las personas. Rasgaban las vestiduras en señal de duelo, de arrepentimiento. ¿Se acuerdan los sacerdotes cuando pasaba alguna cosa? Rasgaban enseguida las vestiduras y ya era como un rito, y Dios después le dice, no rasguen más las vestiduras, rasguen el corazón. Clamen de corazón. Y esto es lo que Dios estaba hablando a mi corazón en esta mañana de que hay una nueva generación que está entrando y tiene que ser circuncidado su corazón. Tiene que tener esa marca, esa señal. El apóstol Pablo nos dice que la circuncisión externa nada es y la incircuncisión tampoco es nada, sino el guardar en el corazón la palabra de Dios, que son los mandamientos. Pablo fue enviado a predicar el evangelio a los incircuncisos, a los gentiles, y Pedro fue enviado a llevar el evangelio a los de la circuncisión. Esos estaban. Pero Dios dice, bueno, ya no es más el incircunciso de la carne o el circuncidado en la carne, es en el corazón. Quisiera que me acompañe Gálatas, y con esto ya termino, y 2 versículos más. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Dice así el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, el nacer de nuevo, el ser marcados los corazones, una nueva creación. Y en 2 Corintios, capítulo 2, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Estaba mirando 2 Corintios, pero es primera de... No, segunda... No, perdón. No, perdón. No es ninguna de esas. Es Colosenses 2. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él los dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos, la deuda esa pendiente que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en esta, como dice aquí el apóstol, circuncidados no con hecha a mano, sino el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Que el Señor en estos días, en este tiempo, a través de la fe, sea marcada tu vida como esa señal. No es por una obra de ritos, es por algo que Dios siempre ha establecido. No entrará nadie, ningún incircunciso, dice, de corazón. Hoy lo dice allí en la palabra incircunciso de corazón. Aquellos que no fueron limpiados sus corazones, marcados con la preciosa sangre, donde la obra de la cruz, el apóstol Pablo decía, yo me glorío ahora en la cruz del Señor Jesús. Yo quiero pedirle al Señor en esta mañana que en este tiempo de tantas veces, aún a lo largo de nuestra vida, de quien nuestros padres nos han enseñado, que en ese entrar a la nueva tierra, Dios marca los corazones. Dios bendice, Dios marca. Póngase de pie en esta mañana. Y puedes decirle al Señor que no haya nada escondido en mi corazón. Que tengas la seguridad en tu corazón que Dios ha hecho esa marca en ti. Yo recuerdo de muchas vidas cuando Dios intervino y circuncidó el corazón de esa persona. Fue esa marca, esa señal, esa marca de pertenencia, a lo que es ese pueblo en el cual Dios ha escogido. ¿Sabes? No hay parte con el Señor si nuestros corazones no están circuncidados. No hay parte. Es como cuando le dijo el Señor a Pedro que quería lavarle los pies. Y Pedro dijo, no me lavarás los pies. Y el Señor le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces, Pedro dijo, lávame todo. Dijo, no es como vos querés. Es lo que yo he establecido y lo que quiero hacer.
Y yo te pido, Señor, en esta mañana, que marques los corazones, que marques aún de esta nueva generación, que marques esta nueva generación, Señor, para ser parte, para entrar, Señor, para que aún en ese Gilgal, que es figurativo, también tu bendición, Señor, esté de bendición, de multiplicación, de cambiar aún, ser transformados en el carácter, en nuestro ser, que Cristo sea formado en nosotros. Puedes decirle al Señor que Jesucristo sea formado en mi corazón. Por eso es por tu Espíritu. Señor, ya no es obra de la carne, nadie se gloríe en la carne. Señor, como decía el apóstol, yo no me glorío en esas cosas. Ni me glorío circuncidado, fariseo, circuncidado al 8º día, perseguidor. Lo tengo todo por basura, con tal de que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, permanezca en mi corazón. Señor, muchas gracias. Esta es una obra, Señor. Es algo que te pido que sea hecho en cada uno. ¿Quieres pedirle, Señor? Yo no quiero tener una mente, aún hasta en los pensamientos de incircuncisos, no lo quiero, Señor. No quiero las actitudes, no quiero de los que se levantan, Señor, de los que te aborrecen. Quiero, Señor, de que tu sangre preciosa me limpie, que obres en mi corazón. Pídeselo al Señor en esta mañana. Y quizás no es solamente aquí unos momentos, quizás en tu casa, en los días, en la semana. Dice, Señor, yo quiero tener esa marca. Quiero estar en ese pacto, Señor, por medio de la sangre del Cordero de Dios, Cristo. Te doy muchas gracias. Muchas gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Líbranos de los ritos dominicales. Vuelva, Señor, nuestro corazón a la esencia de buscar tu rostro. Oh, precioso Jesús, precioso Jesús. Ministra a cada espíritu en esta mañana. Sí, Señor. Jesús. Opera, Jesús, por tu Espíritu. Opera, Jesús, por tu Espíritu. Tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu verdad. Haz de mí el
lo que quieras hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. abro a ti mi corazón, para que no haya nada escondido, Señor. Opera Jesús con tu espíritu. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti Mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Amén. Y este Josué, al cual Dios se le apareció, es la figura de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga ricamente, les acompañe, les guarde y que obre en cada uno de ustedes. Aleluya. Sigan tocándolo. por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu verdad.